Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo y les bendigo en la gracia, misericordia y paz de Dios, quien es nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias por la vida que nos has dado. La vida que nos has dado en Cristo. Este regalo de la salvación que es inmerecido, pero que a ti te plació, Señor, desde antes de la fundación del mundo darnos a nosotros como está escrito en tu palabra, Señor. El regalo de quitarnos la mancha, ese pecado original en el que la humanidad cayó, la humanidad vive por causa de la decisión de Adán y Eva en el huerto del Edén, como está escrito en Génesis 3 del 1 al 6. Pero tú muestras tu amor para con nosotros, en que estando nosotros en esa condición de pecado, Cristo murió por nosotros. Gracias, Padre, porque tú das la palabra. Tú eres el que nos has dado la palabra y tú cumples la palabra. Y la misma palabra, el mismo verbo se encarnó y se hizo hombre y vino a la tierra. Y eres tú, Señor Jesucristo, el Salvador. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres mi Cristo, tú eres nuestro Cristo. Tú eres nuestra buena noticia, nuestro evangelio. Tú eres la razón por la cual nosotros vivimos. Gracias, Señor Jesucristo. El rey David decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y así confesamos nosotros, Señor, que en lugares de delicados pastos eres tú el que nos haces descansar, que junto a aguas de reposo nos pastoreas, que tú nos confortas, que nos guías por senda de justicia por amor de tu nombre. Que aunque estemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque tu vara y tu callado nos infunden aliento. Eres tú el que aderezas mesa delante de nosotros en presencia del enemigo. Eres tú, Señor, el que nos unges como, como unge el pastor a las ovejas. Y nuestra copa siempre está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Y en la casa tuya, Señor, moraremos por largos días, porque tú nos has hecho eternos en ti y tú, Cristo, preparaste para nosotros de antemano, como está escrito en tu palabra en Juan 14, del 1 al 5, que tú vas, Señor, que tú fuiste al cielo a preparar lugar para nosotros, para que donde tú estás, nosotros también estemos. Y te conocemos a ti, que eres el camino, que eres la verdad y que eres la vida. Y que tú nos has traído al Padre y nos has dado el aliento de vida, el Espíritu Santo, que nos habita, que lo respiramos, que nos vivifica, que nos levanta, que nos sostiene, que nos guía. Que tu reino descienda sobre nosotros, Señor. Que las obras de tu reino, de tu Santo Espíritu, que están en nosotros, las podamos disfrutar, las podamos discernir espiritualmente y podamos vivir en esta plenitud en Cristo. Oramos con acción de gracias, Señor, entregando este tiempo de concentración en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación. Oh,
Cristo está mi redención, Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz mientras murió, el justo Dios se conformó y mi pecado él cargó. Hoy por su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte él se levantó, glorioso Rey, el vencedor, de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es él, Dios con su sangre me compró. Vivir sin culpa y sin temor es el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta morir, Cristo conduce mi existir. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. Amén, amén, amén. Vamos a la palabra en el libro de los Hechos. Conocemos el libro de los Hechos como el libro de las obras del Espíritu Santo. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra del Señor, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Y ayer les refería que habiendo nosotros confirmado la palabra del camino de la salvación, el camino de salvación, y que tenemos el camino de salvación ahora en oración, para que podamos aprender a orar dentro de la palabra. Entonces ayer comenzamos, les decía, comenzamos con las cartas del Evangelio, que confirman el mensaje del camino de salvación, sin duda alguna. Pero las cartas del Evangelio nos permiten a nosotros entender el campo, entender a las personas. ¿Por qué el hombre no es feliz? Es la primera carta del Evangelio. La segunda carta del Evangelio es por qué el ser humano no puede encontrarse con Dios. ¿Por qué el ser humano no puede encontrarse con Dios? Entonces es una pregunta. Y la misma palabra, como les decía ayer, nos lo responde. El hombre busca a Dios a su manera. El hombre busca a Dios conforme a sus métodos. Pero hay un solo camino. Hay un único camino. Y la palabra nos da la respuesta. ¿Por
qué el ser humano no puede encontrarse con Dios? Porque el único camino para encontrarnos con Dios es Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo. No lo dijo el Señor Jesucristo, es el único hombre sobre la tierra que ha dicho esas palabras. Y decimos, bueno, es el único hombre, sí, es el único hombre, pero ¿por qué el Señor Jesucristo dijo esto? Porque él se mostró como el Cristo. Él se mostró como el Cristo porque Él es el Cristo. Entonces confirmemos que el ser humano no puede ser feliz porque se ha separado de Dios. Y el hombre separado de Dios, la vida separada de Dios, lo que trae es miseria, dolor, desesperanza, tristeza, vacío. Y el hombre no puede encontrarse con Dios porque el hombre quedó separado de Dios desde el principio. Dice la palabra em, en Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Gracias, hermano Alberto. Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, pasado, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando nosotros vemos el campo, que vemos, ¿qué significa el campo? Vemos las personas. El campo es nuestra familia, las personas que están cerca de nosotros, que no tienen la salvación, que están separadas de Dios, que están muertos espiritualmente. ¿Cómo viven ellos? Al estar separados de Dios, como lo dice la palabra, están muertos en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo. Entonces, ellos están en un estado espiritual. El estado espiritual de ellos es que están oprimidos por Satanás. Por eso el hombre que está separado de Dios es esclavo de Satanás. Y dice que el versículo 3 dice lo que nosotros, porque está hablando el apóstol Pablo, le está hablando a los efesios que la condición espiritual de ellos antes. Entonces nosotros vemos nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, nuestra suegra, nuestra cuñada, nuestra prima, nuestra tía. Vemos a las personas, ese es el campo. Ese es el campo. Los vemos que ellos están atados al pecado y no lo pueden entender, ni tampoco de nosotros tenemos que ser muy sutiles, porque siempre tenemos que estar hablando con las personas desde la gracia de Dios, con la sabiduría dentro de Cristo y esperando el momento del Señor. Entonces, la palabra dice en Efesios 2:1 que su espíritu está muerto. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios salió de ellos. El Espíritu de Dios se separó de ellos. Porque el Dios no tiene parte con el pecado. La palabra dice en Génesis 1:27 que originalmente el Espíritu de Dios estaba en ellos. Pero cuando pecan, cuando el hombre cae en este estado de pecado, de corrupción, el Espíritu Santo se separa de ellos, porque nosotros decimos el Espíritu Santo se separa de ellos, pero el hombre fue el que se separó de Dios. El hombre se separa de Dios y su espíritu queda muerto. Pero precisamente por eso es que Dios da el pacto, Dios le da el pacto a Adán y a Eva, y nosotros vemos en Génesis 4 que Adán, habiéndole transmitido a Adán y Eva el pacto a sus hijos, Caín lleva la ofrenda ante Dios del fruto de la tierra y Abel ofrece el sacrificio de sangre. Y
Y es que sin sangre no hay remisión de pecados, dice la palabra. Sin sangre. Por eso es que es el sacrificio de sangre, Cristo, el verdadero sacerdote que nos limpia de todo pecado. Perdón, deme un momentito. Y como el Espíritu de Dios no está en ellos, entonces el espíritu de Satanás es quien los gobierna. Lo dice la palabra en la primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 12. Y para este tiempo es bueno que tengan a mano, siempre les he dicho desde el principio, les dije, tengan su cuaderno, escriban. Dice la palabra, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nos concedió la vida eterna a nosotros, pero nosotros ¿por qué? Al que confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el deseo de Dios para todos. Pero las personas que no tienen el Espíritu de Dios no pueden tener ni las bendiciones, ni pueden ser, o sea, no son hijos de Dios, no son hijos de Dios, nacen separados de Dios y continúan separados de Dios. Y el conocimiento y la sabiduría de ellos, ellos están ciegos, ciegos espiritualmente, ciegos, ellos desconocen el deseo de Dios. Por eso el hombre muchas veces siendo cristiano toma decisiones de las cuales luego se arrepiente, porque las personas dicen, para donde quiera que yo voy, Dios va conmigo. Y no es así. No es así en qué sentido. No es así en el sentido literal. Si donde quiera que yo voy a hacer la voluntad de Dios, donde quiera que yo me muevo haciendo la voluntad de Dios, Dios está conmigo. Pero cuando yo me muevo sin la voluntad de Dios, Dios está conmigo. Pero eso no significa que yo esté haciendo la voluntad de Dios. Es muy diferente. Cuando nos movemos, nosotros nos movemos conforme a la guía del Espíritu Santo y cuando nosotros ciegos desconocemos el deseo de Dios. Entonces, aunque recibe la palabra de Dios, dice la palabra, no lo puede descubrir. Segunda de Corintios 4, del 4 al 5. Reciben la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4, del 4 al 5. Aunque reciben la palabra de Dios, no la pueden tomar, no la pueden descubrir, porque dice la palabra, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga, no, hermano Alberto, disculpe, segunda carta a los Corintios, que está hablando, la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del 4 al 5, habla de lo que nosotros tenemos enraizado, grabado. Gracias. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y muchas veces les predicamos el Evangelio a las personas y nosotros nos molestamos. Nos molestamos porque la persona no toma la palabra. Y es que no puede tomar la palabra, porque la palabra no haya cabida en ellos. No haya cabida en ellos. ¿Por qué? Porque todavía están, o sea, se ciegan, el enemigo les ciega el entendimiento. Cuando la palabra dice el Dios de este siglo, lo dice en minúscula. Por eso nosotros siempre escribimos Dios, el Dios trino, Dios Padre, es con mayúscula. El Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia, desobedecen,
no toman la palabra de Dios, no les resplandece la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. La buena noticia no les resplandece. Por eso es que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, no tenemos que molestarnos con la gente, sino orar por las personas para que nosotros prediquemos sea el Señor y nosotros seamos siervos, siervos por amor a Jesús. Y el ser humano, lo vimos, se esfuerza para encontrarse con Dios. Este es el punto 2 que estamos hablando. El punto 1 es que el hombre está separado de Dios. ¿Cuál es la condición del hombre separado de Dios? Y ahora el punto 2 es que el ser humano se esfuerza para encontrarse con Dios. Y el ser humano que tiene espíritu, el espíritu de Dios se separó del hombre, pero el hombre tiene espíritu. El hombre es un ser espiritual y el hombre tiene un instinto de buscar a Dios. Y nosotros sabemos que el hombre, muchas personas piensan que siendo sinceros pueden encontrarse con Dios, haciendo buenas obras, piensan que teniendo una religión funcionará, piensan que esforzándose en vivir una vida religiosa va a funcionar. Hay otros que piensan que se puede encontrar con Dios mediante la filosofía, pero llegan a estar más y más y más vacíos, fracasan, su estado espiritual se deteriora más y más, se pierden más y más en esa búsqueda. Y es que los seres humanos no pueden encontrarse con Dios mientras estén en esta condición del pecado original. Para que las personas, para que las personas se encuentren con Dios, el único método es recibir la salvación a través de Cristo. Ese es el punto 3. La salvación es a través de la salvación que nos encontramos con Dios. Y decimos nos encontramos con Dios, pero es Dios quien nos encuentra a nosotros. Nosotros sabemos que es Dios quien nos encuentra a nosotros, que es Dios quien se hizo hombre para venir a la tierra vestido en un cuerpo humano a buscarnos a nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo le decía a Nicodemo en Juan 3, del 3 al 5, si no nacen de nuevo, no pueden encontrarse con Dios. Y precisamente primero tenemos que recibir la salvación para encontrarnos con Dios. Y hemos dicho en estos días, todo comienza con la fe. Todo comienza con la fe, porque la fe es un regalo de Dios. Dice que la fe es un don de Dios, que nosotros somos salvos por fe y que el justo por la fe vivirá. Y la salvación que la recibimos por fe, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es el método que Dios utilizó para buscarnos a nosotros, entonces podemos disfrutar de que la salvación es ser libre, liberado de las manos de Satanás, es ser libre del pecado, es ser libre del poder del infierno, es ser libre del infierno, porque hay un poder del infierno que obra aquí en la tierra, el reino de Satanás, el reino del mundo que tiene un sistema diseñado por Satanás, pero los libra además eternamente del infierno, que es donde van los hijos del diablo cuando dejan este cuerpo físico. Y nosotros tenemos un lugar que es el cielo, donde nosotros vamos eternamente con el Señor. Pero el reino de los cielos desciende sobre nosotros aquí en la tierra. En esta verdad, en estas verdades espirituales que nosotros tenemos, disfrutamos, conocemos y disfrutamos. Que muchos de ustedes todavía parece que fuera mucha palabrería, 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 pero el reino de los cielos ya descendió. Por eso es que la palabra nos habla de la bendición de Emanuel. Mateo 1, versículo 23. Dice.
que desde que nació Cristo nosotros tenemos, la humanidad tiene la bendición de Emanuel, que significa que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y de la misma manera que una persona que está muerta no se puede mover. Mateo 1:23, hermano Alberto. De la misma manera que una persona que está muerta no se puede mover, no se puede mover, no tiene ningún valor que un espíritu que está muerto se esfuerce. El valor de un espíritu muerto no tiene ningún valor. Que las personas se esfuerzan y el cambio que tienen es solamente exterior. Por eso cuesta tanto tener una doble vida, la vida en la iglesia, la vida en la casa, la vida en el trabajo, la vida con los amigos. Y aunque ese esfuerzo es algo bueno, no tiene el valor para poder recibir la salvación. No hay nada, absolutamente nada en la tierra que tenga el valor para obtener el cielo. Entonces, ¿por qué el ser humano no puede recibir la salvación mediante el esfuerzo? Porque no hay esfuerzo humano que pueda salvar el espíritu. No hay esfuerzo humano de amigos, de otras personas, del sacerdote, del otro, del brujo, del hechicero, de la divina, de la que lee la mano. Ninguna que pueda salvar el espíritu. Nunca Dios habla de un superhéroe, que es lo que enseñamos a los niños, superhéroes, 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 a esta tierra para salvar al ser humano, sino que envió a Jesús el Cristo. Por eso concluimos que hay un solo camino dado a los hombres, un solo nombre dado a los hombres a través del cual podemos ser salvos. Hechos 4:12. Y sabemos por la palabra que la salvación es la gracia de Dios. Efesios 2, del 8 al 9. Espérenme, deme un segundo, hermano. Sí, discúlpeme usted. Confirmamos, y con esto concluimos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Efesios 2, del 8 al 9. Efesios 2, del 8 al 9. Confirmamos que la salvación es la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el ser humano no puede recibir la salvación mediante el esfuerzo, sino es la gracia de Dios. Y por gracia, nosotros hoy podemos disfrutar del respaldo del trono celestial, de la bendición de Manuel, de las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, y este mundo espiritual que el ser humano no lo puede ver, no lo puede entender, porque están separados de Dios, pero que a nosotros nos ha sido dada, nos han sido dada la sabiduría dentro de Cristo para recibir estas verdades espirituales, para discernirlas, para creerlas, para disfrutarlas y para experimentarlas. Parecen muchas palabras, hermanos, pero si no conocemos la Biblia, no podemos entender el lenguaje de la Biblia. Todo esto es el lenguaje del Espíritu de Dios y de la Biblia. Oramos para que nuestros sentidos espirituales sean abiertos y al tener el poder del Espíritu Santo, nuestro ser interior vaya siendo recreado en estas verdades. Amén. Vamos a la oración del día 2.
Hermanos, oramos. En acción de gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Recuerden la sugerencia, ir ordenando